Dice, toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad. Esta es la presentación de el Plan Estratégico de Seguridad para el Desarrollo 2023-2028, un material, en resumen, que se corresponde con un material mucho más denso, que es un esfuerzo inédito, pero mejor hablemos con su gerente, su responsable ejecutivo, el contraalmirante Sibart Benítez, que es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Defensa. Un camino largo el que concluye con este objetivo, contraalmirante. En realidad, un gusto Igualmente. estar acá, realmente, un gusto. Y efectivamente, esto empezó el 17 de agosto del año pasado. O sea que 2 días después de haber asumido el presidente Santiago Peña, tuvimos la primera reunión del CODENA. Y ahí estuvieron no solamente los componentes del CODENA, sino también 10 autoridades del gobierno invitadas. O sea que éramos 17 aparte del presidente, ¿verdad? Y ahí empezó cada uno de los ministros a hablar de sus respectivas instituciones, las tensiones que tienen, las necesidades, las urgencias. Y ahí fue que el presidente paró y dijo, aquí hace falta construir un plan estratégico de seguridad y defensa. Así empezó. Y dio la directiva a la Secretaría Permanente que dirija esto. Y eso tardó casi un año. Vamos a hablar del plan estratégico, pero antes hablemos un poco de CODENA. ¿CODENA qué es? ¿Una institución que nació el 17 de agosto del año 2023 o tiene más años? Qué bien. No, el CODENA tiene más de 100 años. Perdón. 109 años tiene el CODENA. En 1915 se fundó y tiene algunos hitos. Creo que el más importante es que se le atribuye haber anticipado la necesidad ante el inminente conflicto bélico con los hermanos bolivianos. Sí. Y ellos, ahí en el CODENA en aquel tiempo, previeron la movilización y también la construcción de estos 2 cañoneros, el Paraguay y el Humaitá. Esa idea salió del CODENA y se efectivizó y sirvió tanto para esa guerra como logística, ¿verdad? ¿Y qué se puede decir al respecto de cómo se configura el CODENA y qué es el CODENA? Exactamente, no solamente la configuración, que es sumamente importante y también elocuente para decir qué es lo que es y qué se hace allá, ¿verdad? Los componentes son el ministro de Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores, en ese orden que son los principales para la defensa nacional, el ministro del Interior, el ministro secretario de Inteligencia, el comandante de las fuerzas militares y su jefe de Estado Mayor conjunto, y el secretario permanente que tiene a su cargo otra vez una organización pequeña de asesores, directores generales, que pretende o es el brazo ejecutivo del CODENA. Claro, claro. Pero otra cosa importante es que no solamente en la composición del CODENA, sino cómo cambia en función a las amenazas y tensiones. Porque justamente la defensa se construye en función a las amenazas. Y ahora las amenazas son un poco diferentes o se sumaron otras por lo menos. Así mismo. Hablaremos de eso. El contraalmirante Sibart Benítez no es un improvisado en este asunto. De hecho, que llegará a contraalmirante ya tiene algún relato al respecto. Pero cuéntenos de su carrera, de su historia dentro del mundo militar y posteriormente en diferentes etapas de gobierno. Sí, en realidad que muy afortunado dentro de la carrera militar, que por demás es necesaria y tiene su esencia en hacer la guerra realmente, pero buscando una mejor condición de paz. Eso es importante aclarar, de que la guerra es un fenómeno político o social con protagonismo militar,
Claro. pero que tiene su fin una mejor condición de paz, ¿verdad? Además, prepararse para la guerra es una condición sine qua non de cualquier república, ¿no? Así mismo, así. Claro. Incluso, don Augusto, digo yo que, no digo yo, sino que está visto que la primera función de la nación organizada La defensa. la defensa Así de los nacieron. intereses. Así nacieron los núcleos comunitarios incluso, ni siquiera cuando se pensaba todavía en la república, mismo, ¿verdad? las polis griegas. Claro, pero aún antes cuando dijeron, che, ¿qué hacemos con este problema? En las cavernas probablemente cuando dijeron, ¿qué hacemos con este problema de que salimos afuera y nos devora una bestia? Entonces fue la primera reflexión probablemente que hubo al respecto a la defensa, ¿verdad? Es así mismo, es... Y tu camino contraminante llegaste al máximo grado en tu arma, ¿verdad? Sos marino, ¿no? Y posteriormente ya integraste en otras ocasiones Codena, ¿verdad? Así es. Creo que los lugares más destacados y más honrosos para mí, más comprometedores en el sentido personal, fueron el haber sido comandante, primeramente director del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, también comandante de la Armada un brevísimo tiempo y comandante de las Fuerzas Militares finalmente. Okay. Y también al haber sido director del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, paralelamente hacía de secretario permanente del Consejo. Después se separó eso y se quedó exclusivamente el director del instituto como tal y una persona en el nivel estratégico político, digamos, como secretario permanente del Consejo de la Defensa Nacional. Sibar, en todas las encuestas, en todos los tiempos electorales, no electorales, aparece el problema de la seguridad como un problema central, ¿verdad? Sí. O sea, empleo, seguridad. Es un dúo que inexorablemente está ahí en todas las encuestas. La seguridad, sin embargo, no es solamente que la policía evite el asalto de un motochorro. Sin embargo, esa es la cuestión que está muy presente en las encuestas, por cierto. Pero quiero que me hables de estas dos dimensiones. Primero, la dimensión estructural. ¿Qué es la seguridad en términos estructurales? Pero qué importante, que tiene que ver un poco con el comentario anterior tuyo, don Augusto, respecto a las funciones del Codena. ¿Quién pensaría que ese grupo de personas, de grupo de autoridades, haya traído la movilización, haya liderado la movilización y la fabricación de esos dos cañoneros y hoy día estemos detrás de la seguridad penitenciaria? ¿Cómo cambia de acuerdo? Porque justamente en función a la amenaza va cambiando eso, ¿verdad? Y vale decir un poco de que esta cuestión de defensa y seguridad está, pero justamente en el título de esto, porque lo que había dicho el señor presidente aquel 17 de agosto fue un plan estratégico de defensa y seguridad, así había dicho. Y en esos largos meses de trabajo nos dimos cuenta, o sea, reafirmamos lo que dice la Política Nacional de Defensa, que es otro documento que salió de la Secretaría Permanente, que la defensa es como la prevención y la acción, y la consecuencia la seguridad. O sea que hay un entendido un poco distorsionado de que la seguridad pareciera que corresponde a la policía y la defensa a los militares. Y en realidad que nada más lejos de lo que debe ser, ¿verdad? Hay que decir también que hubo factores en estas últimas décadas que afirmaron esa nueva tendencia, digamos, como el crimen transnacional, por ejemplo, las mafias en las penitenciarías, que son mafias transnacionales. Eso empuja a la doctrina de la seguridad a no dejar sola a la policía encargándose de todo este asunto, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Justamente ese es uno de los criterios que impuso, y es la filosofía del gobierno del presidente Peña, es justamente la complementariedad de las instituciones de defensa y también la interagencialidad, que todos deben entrar para eso, de alguna forma deben colaborar. Pero algo me parece que muy importante es que aquello que
se llamó en principio Plan Estratégico de Defensa y Seguridad, hoy día se llama Plan Estratégico de Seguridad para el Desarrollo. Se sacó la palabra defensa, ¿no? Y es como para entender un poco mejor esa cuestión, que la defensa la hacemos todos y la consecuencia es la seguridad. ¿Y qué papel juega o cuál es el resultado esperado por el cual se incluye el concepto desarrollo dentro de este nombre? Y justamente para ver cuál es el motivo por el que uno busca una mejor condición de seguridad. Tal es así, don Augusto, que al final, en el mismo documento está que uno de los documentos referenciales, el primer documento referencial es el Plan de Desarrollo 2030. O sea que queremos una condición de seguridad para tener ese desarrollo que todos necesitamos, ¿verdad? Y eso es una cosa fundamental. Y también el hecho de llamarse estratégico, porque justamente la estrategia tiene esa capacidad de ir cambiando las decisiones de acuerdo a la oposición que tiene uno del otro lado. Claro. Que para que haya estrategia tiene que haber una oposición humana, una voluntad humana que se oponga a lo que yo quiero para obtener esa seguridad. Supongo que estos centros de pensamiento son muy importantes para evitar también que toda la atención esté centrada exclusivamente en lo urgente, digamos. Si vamos a googlear el concepto seguridad por lo que se publica en los medios, toda la atención estaría centrada en los grupos que pelean en las calles o que roban celulares. Pero ustedes tienen la obligación de mirar la seguridad desde un punto de vista estratégico y estructural, ¿verdad? ¿Cómo se puede hablar de grandes aspectos, como por ejemplo, por qué la penitenciaría, que tendría que ser un resguardo de personas que incurrieron en un delito o en un crimen, se convierte en un problema de seguridad para el resto de la comunidad? En primer lugar, la seguridad, esa seguridad grande del Estado, nosotros le llamamos seguridad integral, que incluye a la seguridad ciudadana o al orden público, o sea que es mucho más amplio. Y el concepto de defensa también amplio, en el sentido de que, por ejemplo, una maestra que está en los límites los límites territoriales de nuestro Estado, hace defensa al tratar de ganar ese sentido de pertenencia de nuestro Estado, sentido de pertenencia a la nación guaraní, que es probablemente lo fundamental para iniciar y obtener objetivos comunes. La defensa hacemos todos, con presencia de las Fuerzas Armadas siempre. Ese es el límite para decir, hasta aquí llegamos a la cuestión de defensa. Y el tema de las penitenciarías, ¿por qué es una cuestión de defensa? Y resulta que, como decía, las amenazas, en este documento hay una primera parte de un diagnóstico muy crudo y hasta cruel para nosotros mismos. Nos costó escribir muchas cosas que estaban ahí, dejar por escrito eso, pero sin embargo es una base a partir de la cual nosotros podemos mejorar, ¿verdad? Y después de ese diagnóstico se hicieron las amenazas, y de las amenazas nacieron primeramente 10 ejes en los que descansaríamos para llegar a la acción. Y finalmente quedamos con 5 ejes principales. Y ahí está la seguridad integral, la seguridad del Estado, de sus 3 componentes, y un eje particular, la seguridad ciudadana, por la necesidad que teníamos. Y en aquel tiempo también habíamos hablado de la seguridad penitenciaria, porque es una extensión del crimen organizado transnacional realmente. El narcotráfico, aquel que nosotros llamamos microtráfico, o que normalmente se conoce como microtráfico, es una extensión del tráfico grande. Además, se ha visto que han pretendido al menos convertir las penitenciarías en un cuartel I del crimen organizado, ¿no? Es así mismo, y sigue siendo lo mismo, lo reconozcamos. Incluso en aquella vez de Veneracio, el mismo presidente de la República había dicho en la reunión que tuvimos con los periodistas, había dicho que esto no es el final, es el primer paso. ¿Qué lecciones dejó Veneracio al respecto de
confirmar las malas sospechas, primera lección que quizás me comente. Y segundo, supongo que también, obviamente usted no lo va a describir, ¿verdad? Pero dejó también lecciones operativas sobre cómo tendrían que ser esos abordajes de futuro. Yo creo que la lección mayor es que se pueden trabajar con dos instituciones que normalmente eran casi antagónicas. Me refiero a las Fuerzas Armadas y la Policía, y no es así. Cuando cada uno se dedica a lo que sabe hacer y se trabaja con ese sentido de complementariedad, funciona. Y Veneracio fue como una sinfonía, ¿no? Hubo una nota discordante con la presencia justamente de este factor de las comunicaciones, que es tu ámbito, don Augusto, que fue absolutamente cooperante a eso. Eso, por un lado, creo que hay una coincidencia en relación a que fue una buena operación, pero allí no acaba el problema del crimen organizado, del crimen transnacional. ¿Cómo el Estado monitorea el estado de situación de las diferentes tensiones que existen? Uno sabe que en determinadas regiones hay cultivos de marihuana. Uno sabe que hay una ruta de la cocaína. Pero tampoco termina ahí. Hace pocos días tuvimos el problema del tema del armatráfico que fue detectado. ¿Cómo se está monitoreando, digamos, todo ese sistema de crimen alrededor? Aprovecho la pregunta o el comentario para decir un poco de que, en primer lugar, que todos los delitos ahí en el mundo bajo del delito se complementan y están no podemos decir que armatráfico es una sola cosa, que el contrabando es una sola cosa o que el crimen organizado es una sola cosa. Digo, aprovecho para decirle que esta cuestión del tráfico de estupefacientes es el peor delito que existe hoy día. Corrompe todo lo que hay, don Augusto. Corrompe a las instituciones, a las personas, pone en prueba a todo el mundo por la inmensa cantidad de dinero que generan. Es una economía marginal a la economía nacional normal, ¿verdad? Por eso es que seguimos con estas cuestiones que aparentemente no tienen nada o mucho que ver con la defensa. Esta cuestión de las penitenciarías, el narcotráfico, como vos decís. Y quería decir que aprovecho esta cuestión de cómo es que seguimos en este trabajo de seguridad para el desarrollo. También vamos un poquitito más allá de los objetivos, de lograr solamente los objetivos. Sino después de eso, ¿qué impacto tiene el haber logrado esos objetivos? ¿Qué impacto tienen en la seguridad? Claro. Y en ese sentido es que se complementa con el comentario tuyo, don Augusto, de ver un poco cómo se mejoró. Por ejemplo, la compra de las motos para los linces y la cantidad de linces que fueron instruidos justamente en un cuartel militar, ¿verdad? Para ver un poco la coordinación que existe hoy día, ¿verdad? Y cómo es que cómo se puede ver, tenemos que conseguir indicadores con los que podamos medir el impacto que tuvo el haber cumplido, ¿no?, con el objetivo de las 800 motos y con el objetivo de 1.600 nuevos linces. Ya está cumplido el objetivo. Ahora, ¿qué impacto real tuvo? Y para eso necesitamos unos indicadores que nos digan a ver si estamos equivocados, si tienen que ser más o cambiar esa táctica para lo que se quiere. En cuanto particularmente pensando en el tema de marihuana, tenemos un flujo que es histórico y es permanente de Paraguay, esencialmente hacia el Brasil, ¿verdad? Tenemos en la frontera también, cada vez que se lee una crónica policial, se lee una persona de tal nacionalidad como parte del esquema, digamos, de exportación, que en realidad es tráfico, ¿verdad? ¿En qué medida le parece que la complementación con Brasil, la cooperación misma de Brasil como país con mayor potencia, es satisfactoria o hay un camino que recorrer aún? Porque estas cuestiones pues, son de corresponsabilidad, digamos, así, ¿no? O sea, si aquí se cultiva es porque allá se consume. Entonces,
¿Cree que la cooperación es óptima o cree que hay camino por recorrer todavía? Siempre hay algo que mejorar, pero es casi óptima la correlación que hay con Brasil, con la Argentina, particularmente con ellos dos, en este trabajo que es común. Por eso también es importante decir que la seguridad no es ni externa ni interna. Okay. La seguridad es única. La seguridad es una condición que permite el desarrollo, justamente, ¿verdad? Y también hoy día no existen amenazas enteramente internas o enteramente externas. Claro. El crimen organizado transnacional es muy elocuente con ese aspecto. Y hay una cuestión que no deja de ser una debilidad hasta que existan dos elementos, aviones y radares, que es el tráfico aéreo. ¿Cómo se va avanzando con esa solución? Se avanza y cuando puedas ver detenidamente ese documento que está ahí, va a ver que incluso está cuantificado en dinero. ¿Cuánto? Porque es una decisión política del presidente de la República, es una decisión, una bajada de línea en apostar por la seguridad para el desarrollo justamente, con ese propósito, ¿verdad? Y lo de los aviones ya es parte de esto. Eso también es conveniente decir, de que esto recién salió en septiembre, más de un año, sí, inclusive del inicio, pero eso no quiere decir que a partir de septiembre se empieza a trabajar en eso, sino ya están varias iniciativas que fueron llevadas a cabo a partir de esa necesidad de la relación que debe haber entre las instituciones. Por ejemplo, la compra de los la gestión de compra de los super tucanos es parte de esto. La gestión de adquisición de radares como sensores también es parte de esto. ¿Y eso se puede aguardar que se incorporen en breve esas tecnologías? Y en realidad que esto de los supertucanos creo que es público, que hay una aceleración de parte del Brasil para proveernos lo antes posible y esperamos que el próximo año, mayo, junio, podamos tener estén eso. operativos. Sí. Y lo de los radares también se está tratando de acortar el tiempo de entrega del primer y segundo radares, que ya está en proceso también. Sí, porque sin esos elementos, la intención es pura retórica, digamos, porque es la forma de... Es así mismo. Incluso los planeamientos estamos llenos de planes. Pero al bajar la línea y al decir el presidente en más de una oportunidad que estaba dispuesto a invertir 500 millones de dólares, que es un montón de plata en defensa y seguridad, es un compromiso para todos, ¿verdad? Este tema que para nosotros como paraguayos tiene mucha importancia histórica, pero hoy sigue siendo de una gran importancia estratégica por esto mismo, que es la frontera con Bolivia. Lamentablemente Bolivia nos queda muy lejos siempre, ¿verdad? Y peor aún la frontera, ¿no? ¿Eso también servirá para un mejor control de ese espacio? Desde luego. O sea que ahí hacemos hincapié en lo más urgente, en las llamadas nuevas amenazas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que se olvidan las antiguas o las tradicionales, ¿verdad? Claro. Por eso es que necesitamos una fuerza aérea que tenga ese sentido, el ejército también, a pesar de que está muy lejano eso, por más que estemos concentrados en estas nuevas amenazas, no quiere decir que se olviden los otros. Y de vez en cuando sigue apareciendo la discusión y el debate sobre... el presidente Peña tiene una caracterización que me parece interesante, que cuando habla de que en general somos generaciones que todavía están muy influidas por los temores del extremismo, ¿verdad? Pero de tanto en tanto sigue surgiendo aquello de que los militares no se pueden meter en la seguridad, en ejercicio de la seguridad interna, operaciones. ¿Qué es lo que responde la nueva doctrina a ese tipo de objeciones? Y que necesariamente las Fuerzas Armadas tienen que ser funcionales al Estado.
en términos de que tienen que ser útiles al propósito del Estado. Y no podemos estar esperando que sucedan aquello que antes era la amenaza externa exclusivamente. Claro. O sea que, y también otra vez con ese criterio de complementariedad, las Fuerzas Armadas llega a ser como un remedio un poco más potente a lo que hace el trabajo, pero necesario, de la policía. Y no sería nada racional dejar ese elemento que también sirve para esta amenaza, ¿verdad? Y se necesita muchísimo profesionalismo para eso, para hacer cada uno dentro de su esencia, que es lo que estamos haciendo ahora. La SENAT juega un papel importantísimo en todo esto. Y entre esas amenazas, don Augusto, que es consecuencia de algo, porque hay que decir que esto no es copia de nada. Esto es absolutamente nuestro, absolutamente paraguayo, ¿verdad? Entre las amenazas figura la corrupción. Se toma la corrupción como amenaza, ¿verdad? O sea que tenemos que también ver eso. Por eso decía que el diagnóstico inicial es muy crudo y duro, ¿verdad? No, pues de hecho, una parte importante del problema que se combate a nombre de lucha contra el narcotráfico en muchas regiones tiene que ver con la protección de factores políticos a la corrupción, y tiene que ver con la corrupción en sí. O sea, no se puede deslindar. Hay una frase de García Márquez que dice que las cuestiones son tan indisolubles como el zumbido y el moscardón. Dice, no se puede separar ambas cosas, ¿verdad? Y así también no se puede separar corrupción del tema de la seguridad. Y es un mal que aqueja a todo el mundo, inclusive, ¿verdad? El tema está en que cada uno asuma su cuota de corrupción. De eso depende. No podemos decir que tal grupo es corrupto. De alguna manera tenemos que darnos cuenta de eso. Y la justicia juega un papel cuanto antes nos demos cuenta de eso, mejor, ¿verdad? Ustedes coordinan hoy en día la función de Codena. ¿Cuál es en relación a una tarea, a un operativo, a una tarea especial, o en el día a día? ¿Hay un elemento de coordinación con instituciones como Ministerio del Interior, Fuerzas Militares, por ejemplo? Totalmente. Y a eso se refiere el trabajo de la Secretaría Permanente particularmente, porque es el elemento ejecutivo de ese Consejo de la Defensa Nacional. El Consejo de la Defensa Nacional realmente es un órgano consultivo del Presidente de la República en temas de defensa y seguridad. Y justamente el ejecutivo de ese Codena es la Secretaría Permanente, por eso tiene las direcciones y por eso tiene hasta la potestad o la misión o la atribución de coordinar entre todas esas instituciones. Y hay que saber que cada una de las instituciones tienen sus propios problemas, tensiones, amenazas, y direccionarlos un poco para trabajar todos juntos es un tema desafiante y cuando se logra es muy, muy eficiente. A propósito de desafíos, contraalmirante, ¿cómo están viendo este desafío de una presencia fuerte de la drogadicción en los segmentos más jóvenes de la población? ¿Cómo se combate eso, aparte de la represión? Y hay un plan que se conoce como SUMAR, ¿verdad? Que tiene 3 caminos que seguir, ¿verdad? Pero yo creo y debo decir de que es el primer gran problema que tenemos es ese, ¿verdad? La drogadicción de estos jóvenes. El ministro del Interior suele decir que son 90.000 o 100.000 los llamados chespis, solamente aquí alrededor de Asunción, ¿verdad? Y eso es un montón. Es un ejército. Es un ejército que apeligra día a día a cualquiera de nosotros, ¿no? Y se debe combatir. Y en las penitenciarías es un punto de distribución y de encuentro y de muchas cosas. Por eso es que se tiene particular. Uno de los desafíos en uno de los ejes es la seguridad penitenciaria y se va a seguir trabajando en eso con todo. A propósito de eso, hay una especie de incitación, de desafío, de bravuconada incluso de algunos de estos grupos con
con estos famosos grafitis en las escuelas, pero también con ostentaciones por parte de vecindades que han sido vecindades sedes de estas organizaciones. ¿Qué se hace para intervenir en estos casos? Porque muchos son niños, se puede tener una actitud represiva, digamos. Así mismo. Nosotros tomamos eso como señales estratégicas, don Augusto, ahí en el Consejo. Tomamos como unas señales, no solamente ver, sino cuál es la intención, qué es lo que quieren. Y hay otra vez el plan Sumar está trabajando muchísimo en eso, ¿verdad? A nosotros particularmente nos toca una parte que es la previsión y finalmente la represión. Es un poco difícil decir eso, pero hay que decirlo, ¿verdad? Estas cuestiones de los plantíos de marihuana que se tiene y ni siquiera es la mafia, porque la mafia tiene códigos, como solemos decir, ¿verdad? El bandidaje que existe alrededor de eso es impresionante, ¿verdad? Por la cantidad de dinero que genera, ¿verdad? Y tal vez valga insistir un poco en esto de la inversión de los 500. No es un gasto, realmente es una inversión. Hay estudios, pero científicos, que dicen que lo que reditúa $1 en defensa, reditúa 7 en desarrollo, en el sentido de que permite ese desarrollo. O sea que es real, eso es cuando menos. El Brasil dice 1-7. Hay otros que dicen 1-11 cuando se invierte en seguridad. Y el Estado paraguayo solamente invirtió en seguridad en 4 oportunidades. Ojalá que esta sea la quinta y que podamos llevar a cabo. Claro. Volviendo a esto que hablábamos de los Chespis y compañía, ¿cómo ayudó Veneracio a que esas organizaciones no alcanzaran ya a esta altura la posibilidad de operar como el EPP o algo por el estilo en operaciones así de comando? Porque ese era un temor también, ¿verdad? Además, con el centro de Asunción ahí en la proximidad, ¿no? En realidad que la violencia de ese tipo estaba dentro de las penitenciarías y tenía extensiones por afuera. Algunos bravucones, como decir, que más o menos se sentían también lo mismo con eso, pero más bien era adentro, que tenían armas, que tenían auténticos clanes, ¿verdad? Que le tenía cautivo dentro del cautiverio, le tenían cautivo a un montón de gente detrás de eso y ocupados en eso del narcotráfico. Y es una preocupación, por más de que se le haya sacado al principal, a Rotela, que vuelvan, aprovechando ese hacinamiento, a juntarse y a estar de alguna forma organizados, entre comillas, para estos delitos que se cometen adentro mismo. Acaba usted de describir la inversión que existe, digamos, al respecto de una inversión inédita, ¿no? Pero ¿en qué medida todavía hay mucho que hacer para la modernización de las unidades militares? Uno va a las unidades militares, algunas, no todas, pero uno va a algunas unidades militares y está en presencia de construcciones de los 50, de los 60. Eso es así, ¿no? No hubo un proceso de modernización, ¿no? Así mismo, en esas cuestiones sí, en comodidades sí son antiguas, pero hay también leyendas urbanas de que hay cosas obsoletas y no tanto así, ¿verdad? Un fusil M4 no es obsoleto. El sistema educativo que hay dentro de las Fuerzas Armadas tampoco es obsoleto, tampoco de la policía, por más de que no provenga de ahí, entiendo que tampoco no, ¿verdad? Por los resultados no, ¿verdad? Nuestro antiguo que Itaipú no es obsoleto, nuestros tucanos que tenemos tampoco es obsoleto, en cierto modo sí. Y un detalle para este esfuerzo que hace el Estado de invertir en defensa, un detalle cuando se pidió en ese proceso de construcción de esto, cuando se pidieron las necesidades de las distintas instituciones de defensa, obviamente una lista que superó un poco las expectativas, ¿verdad? Y se tuvo que cortar, pero con un cierto criterio de racionalidad, en el sentido de que la comodidad en segundo lugar, lo operativo y que pueda tener un impacto inmediato en primer lugar. Y se llegó a reducir. Digo esto en consecuencia de lo que habías dicho de estas cuestiones de las unidades que están cayendo, pero no sé si te habrás dado cuenta, don Augusto, que por más de que haya poca atención en el sentido de presupuesto,
los cuarteles de alguna forma brillan. No, claro, eso no es cortaditos, indudable. limpitos. Eso Esa es es una indudable. tradición, ¿verdad? A propósito de brillo, después de mucho tiempo brilló nuevamente una unidad naval porque había perdido, pese a que tenía un rol así muy céntrico, como ser nada menos que yate presidencial, había perdido protagonismo y hoy en día es un barco hospital. Eso ya está funcionando. Es un gran paso, ¿no? Un gran paso dejar eso que parecía comodidad y fue decisión del presidente, hay que decirlo. Le pregunto ¿verdad? porque es su rama histórica, digamos. Sí, de la tiene Marina. una historia, ¿verdad? Que estaba durmiendo ahí con todos sus pequeños lujos, ¿verdad? Y ahora es un buque hospital que a la larga va a ser también hidrográfico, ¿verdad? Y creo que es un paso tremendamente importante. Y el nombre que lleva también, don Augusto, a mí personalmente me gusta mucho recordarlo al señor capitán Carlos Cubas, que era un marinero, un soldado y un ingeniero ejemplar para mí. Él tomó parte de diseños también de las embarcaciones. De la construcción misma y de la reconstrucción del cañonero Humaitá también, ¿verdad? Él mismo, personalmente, haciendo las cosas, merece el nombre que tiene. Y el yate particularmente también, ¿verdad? ¿Y cómo está la seguridad justamente a nivel de nuestros recursos hídricos? Necesitamos mucha atención, no solamente inversión, atención a la hidrovía. Muchísima atención. Hay como 3.000 embarcaciones que están navegando, nuestras que están ahí. Me sacó la consulta, me quería hablar de hidrovía justamente como eje de seguridad también, porque ese va a ser un asunto sobre el cual vamos a hablar mucho de cara al futuro, que se habla muchísimo en las naciones vecinas. Ahora hay un consejo de gobernadores de Argentina, de comunidades, de regiones asentadas sobre el río Paraná, ¿verdad? Así que, ¿cómo se va a manejar esa seguridad en la hidrovía? Necesitamos otra vez una atención particular a eso, a la hidrovía, a todas las vías, así como va a ser la Transchaco también, esa vía oceánica, es otro medio, porque llevan progreso la hidrovía también. Nuestras exportaciones hasta el 85 o 90% son por ahí, importaciones también, pero paralelamente sigue la posibilidad de usar para otros fines ambas vías, la hidrovía. Y tengo que decir también que la hidrovía, eso es adelantarme un poco a lo mejor a algo que tenemos todavía en estudio, de que la hidrovía es un poco diferente al concepto de transporte que tenemos nosotros. El transporte terrestre es una cosa y el transporte fluvial es otra cosa, totalmente diferente, con otros criterios, con otras necesidades y con otra óptica para nosotros. El otro día, hace ya algún tiempo, me tocó hacer una entrevista con un historiador aeronáutico sobre la historia de la aviación. Me tocó irme hasta el comando de la aeronáutica y aguardando en antesala he visto la presencia de jóvenes, de hombres y mujeres, y me llamó la atención porque venían y hacían consulta en relación a su enrolamiento como en la fuerza, digamos, ¿verdad? Sí. Te quería preguntar, ¿cómo está eso? Tanto desde el punto de vista vocacional de personas que dicen quiero ser militar, hasta otro tipo de enrolamiento en otro tipo de servicios, médicos y como... ¿Estamos más decaídos o que antes o estamos equilibrados? ¿Estamos satisfechos? Hay un general uruguayo antiguo, ya que ya no está, que había dicho, todo hombre alguna vez quiso ser un soldado, dice, desde chiquito, ¿verdad? Siempre con juguetes, aunque sea. Es como para inicio nomás, pero el sustento de las Fuerzas Armadas nuestras, los cuadros de las Fuerzas Armadas, los generales, almirantes, capitanes, coroneles que están, tienen su base en la reserva instruida, y la reserva instruida es a través del servicio militar obligatorio, que está bajando dramáticamente, porque es la base de nuestros cuadros de las Fuerzas Armadas, y eso va a ser necesario siempre. Y hay que entender también que el servicio militar obligatorio, en la intención de hacerlo atractivo,
La gente está diciendo que ahí se instruye, que sale con una profesión nueva, que aprende esto, que se les ayuda en las... Es una cosa cierta, adicional, social, importantísima, pero tal vez lo más importante, la esencia del servicio militar obligatorio es prepararle al ciudadano para la defensa armada de la patria, que quiera ser o no, siempre va a ser necesario. ¿Hay una insuficiente cantidad de enrolamiento en ese sentido? No, definitivamente no. En el año 2015 se había hecho, ahora se está haciendo uno nuevo, y había un poco, 7 y 5, el 12%, solo 5% era objetores de conciencia registrados, y 7% que se acercaban al enrolamiento militar. Okay. El resto, ni uno ni lo otro. Eso no quiere decir... ¿Del universo que correspondía en ese momento? Que son más o menos 17.000 jóvenes que cumplen 18 años cada año. Okay. 17. De ese universo, esa cantidad. Esos 80 y tantos por ciento... Perdón la interrupción. Sí. De los 18.000, sí, solamente el 7% va a ir a tocar la puerta de un cuartel y pedirse el enrolado. Yo cumplí 18, quiero cumplir el servicio. Okay. Eso no quiere decir que todos ellos van a cumplir otra vez el servicio militar obligatorio. Okay. Y solamente el 5% la objeción de conciencia. Y el resto, nada, ni. Sí. Sí. Y la experiencia del soldado profesional, digamos, ¿no? Debe ser costoso también, ¿verdad? Pero, ¿cómo se lleva esto de gente que incorporás profesionalmente directamente? En primer lugar, el soldado profesional tiene un tiempo de vida, después tiene que dejar el profesionalismo como soldado, ¿verdad? Y es una herramienta a la que se va a apostar próximamente con esto también, ¿verdad? Para tener ese soldado profesional. Pero para... ¿Qué periodo tiene? Ya que hablaste de tiempos. Creo que son 6 años. Ok. Como máximo. Porque tiene que ver también con la edad de quien está cumpliendo eso. También, ¿sí? ¿Cómo? Sí, claro. Con la edad biológica también. Claro, tiene que ver, el soldado tiene que ver. Sí. Ahora, la utilización que se le da a esos ciudadanos también está en vista a cargo del Ministerio de Defensa y las fuerzas militares para ver cómo se puede hacer para que realmente sean efectivos. Porque al ser bien instruidas esas personas, se quedan en donde se necesita gente instruida. Y necesitamos, a ver un poco, don Augusto, a decir verdad, el mejor general no sirve para nada si no tiene un buen soldado. Y un buen soldado tampoco sirve para mucho si no tiene un buen general. Así es. En sentido general, digo, no presidente del general, capitanes, coroneles y demás. Tiene que haber esa unión entre una y otra cosa. Y se necesita ese soldado que tiene la instrucción básica individual de comando. Eso es necesario. Incluso en las cosas internas, incluso en los desafíos internos que tenemos, que no precisamente son de amenazas internas exclusivamente. No, pero yo incluso si en la medida en que los ciudadanos sean conscientes que las fuerzas militares colaboran con el tema de seguridad, también puede haber una nueva conciencia respecto a la importancia de formar parte de esos cuadros, digamos. Ahora, yendo un poco más arriba, la escuela militar, ¿cómo se encuentra? Tanto en su metodología como en sus innovaciones. La Academia Militar, ¿en qué momento se encuentra? No, y también está en el momento de proceso de cambio, don Augusto. Proceso de cambio del currículum que tiene como estudio esta cuestión de la tecnología y las comunicaciones impactan directamente en eso para acortar los tiempos, y lo que antes se usaba 100 horas para una determinada instrucción, hoy se puede acortar a 20 tal vez, ¿verdad? Utilizando tecnología y los medios que nos ofrece la tecnología. Sí. Pero sí, está en proceso de modernización, digamos, ¿verdad? ¿Y el interés de los jóvenes en formar parte de las Fuerzas Armadas a nivel profesional, qué tal está? Sí, existe. Sí, siempre existe. Siempre hay más de lo que se necesita, más gente que quiere entrar a ser militares profesionales, ¿verdad? Sí, siempre existe. Y los demás servicios que son emblemáticos como la sanidad, como
¿Cómo está caracterizando el momento que viven ahora? Y también es momento de decir tal vez que la razón de ser de las Fuerzas Armadas son las armas de combate de don Augusto. Y las otras son de apoyo. No quiere decir que no tengan la misma importancia, ¿verdad? Pero si algún mensaje pudiera dar o decir, si se me permite eso, decir justamente que esa es la razón de ser, ¿verdad? Y no deberíamos tener como que vergüenza de esto, de este fusil que tenemos ahí porque parece violento. Eso no es así. Eso no es la violencia, es el empleo de la fuerza legítima del Estado, ¿verdad? La violencia es otra cosa. Tal cual. Contraalmirante, muchas gracias por su tiempo. Gracias, don Augusto. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. El calorcito de la primavera ya nos hace pensar en nuestro próximo destino. ¿Querés conocer un nuevo rincón del mundo? Vasa hace posible tus próximas vacaciones con cuotas de 35.000 por millón. Así como escuchaste, 35.000 por millón. Solicita tu préstamo llamando al 021-618-7070 y date el gusto hoy mismo. Vasa, cuando quieras, estamos.